El tema que vamos a exponer es el nivel de empleo en México en función a la participación de mujeres. El equipo está conformado por Mendoza Lizalde Antonio y por Mondragón Martínez Erandi del grupo 13M12 de la materia de series de tiempo. En la introducción tenemos que se denomina empleo a la generación de valor a partir de la actividad producida por una persona. El empleado contribuye con su trabajo y conocimiento en favor del empleador, a cambio de una compensación económica, es decir, un salario. En todas las economías, el empleo es un factor determinante. Sin empleo no hay ingresos suficientes, no hay consumo y por lo tanto no hay ahorro. Estas situaciones siempre se van a ver reflejadas tanto en el PIB como en las condiciones de vida de la población. Los países desarrollados van a tender al pleno empleo, mientras que en países subdesarrollados como el nuestro va a funcionar de manera diferente. Los trabajadores no consiguen un puesto laboral fácilmente. Las personas capacitadas deben realizar trabajos de menor cualificación o trabajar menos horas de las que, desean. En este trabajo intentamos explicar el efecto que tiene el nivel educativo y las condiciones salariales que afectan a la población económicamente activa de mujeres y por consecuencia su repercusión en la participación laboral. En nuestro marco teórico tenemos que la participación de las mujeres en la economía mexicana es una proporción menor a la población económicamente activa de hombres. En México, las mujeres representan el 51.7% de la población total. La tasa nacional de participación, es decir, la población económicamente activa, las personas que están trabajando, como porcentaje de la población mundial es del 60.1%. Las problemáticas que enfrentan las mujeres son, entre muchas otras, barreras legales, porque la ley no prohíbe explícitamente que los potenciales empleadores pregunten sobre la situación familiar de una mujer en el proceso de contratación. Si bien la ley exige un pago de salario igual por un trabajo igual, no establece el principio más amplio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Por el lado de la oferta laboral, tanto las características individuales como la falta de acceso a insumos productivos pueden ser uno de los obstáculos más importantes para la participación laboral. Consideramos que la barrera más importante a la oferta laboral de las mujeres es la necesidad que tienen de proveer cuidados, además de la falta de confianza en los servicios de cuidado infantil. De igual manera, tenemos claro que las normas sociales y de género tienen mucho que ver a la hora que una mujer se emplea. Ahora, citamos una parte. En economías como la mexicana es posible que el tiempo que las mujeres dedican al trabajo doméstico explique la lenta incorporación de las mismas al mercado de trabajo, convirtiéndose así en una barrera de entrada. Esto lo sacamos del libro La participación laboral femenina y el uso del tiempo en el cuidado del hogar en México, en donde vemos que si bien las mujeres solteras y aquellas con hijos mayores son las que tienden a participar más en la actividad laboral, la decisión de trabajar va a cambiar drásticamente cuando una mujer se casa o cuando una mujer decide ser mamá. El sexismo. El sexismo es un término análogo al racismo. Y esto se da cuando hay jerarquización, desigualdades sociales y culturales sustentadas en la diferenciación entre sexos. Por lo tanto, el sexismo laboral es la discriminación que se da en el trabajo hacia un sexo en específico. El sexismo no solamente abarca limitaciones a las mujeres en el acceso a las plazas laborales o el hecho de los salarios inferiores por realizar las mismas actividades que los hombres, va incluso hasta el rechazo a las mujeres por estar embarazadas y también tiene que ver con que el sexismo está disfrazado a veces de protección, que es una manera más indirecta de practicarlo. Y esto se refiere al hecho de pensar que existen carreras o trabajos que deben ser para hombres o que son para hombres. México se encuentra entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, y mantiene un alto índice de desigualdad laboral por género, debido a que el 60% de las mujeres trabajadoras carece de protección social y derechos. La brecha laboral de género es de 35%, cuando en otros países de la OCDE solo corresponde al 17%.
lo que posiciona a nuestro país en el primer lugar de desigualdad. Citamos otra parte de la ONU en el 2019 donde mencionaba que si las mujeres participaran a la misma tasa que los hombres, el ingreso per cápita sería 22% más alto, mucho más de lo que se ve en otros países de la OCDE. Más aún, si México pudiera implementar políticas para aumentar la tasa de participación laboral en un 0.6% al año, esto contribuiría a la eliminación de esta brecha de género en la participación laboral y llevaría a un crecimiento económico de 0.4% anual. Solo el 8% de las grandes compañías de este país están lideradas por mujeres, cifra que es muy baja si tenemos en cuenta que las universidades tienen cifras cada vez más pares entre hombres y mujeres. Es decir, tenemos el dato de que las universidades están sacando cada vez más a la par egresadas y egresados. Y por el contrario vemos que el porcentaje de mujeres que lideran empresas es muy pequeño. Después tenemos una gráfica donde se muestra la tasa de participación de la mujer en la economía. El gráfico se realizó con información obtenida del Banco de Información de INEGI. Podemos observar que en el año 2005 hasta 2020 se mantiene una participación constante en el número de población económicamente activa de mujeres. En periodos anteriores, los indicados mostraban que el nivel era menor al 30%. Ya después, para el finales del 2019, se muestra una caída en la participación de la población femenina en la economía y para 2020 se observa la mayor de las caídas presentadas en 2 décadas. Esto lo podemos adjudicar al inicio de la pandemia de coronavirus iniciada en 2019, que pues por supuesto incrementó en general la población desocupada. Ahora, nuestra hipótesis. Suponemos que la población de mujeres económicamente activas es baja en México debido a dos factores importantes: las condiciones laborales que imperan en el mercado mexicano y el nivel de estudios. Es decir, el nivel de participación en la economía de la población femenina está en función de las condiciones laborales presentes en México, que presentan una diferencia marcada hasta hace algunos años en función del nivel educativo que llegan a tener, ya que de acuerdo con la información proporcionada por INEGI, entre más estudios tengan las mujeres, mejor son las condiciones laborales, y con ello se puede ampliar el nivel educativo y pueden obtener un empleo. Pero también es importante que tomemos en cuenta el sexismo laboral y la diferencia de género que existe en nuestro país aún, lamentablemente. Bueno, en esta parte vamos a hablar un poco acerca del comportamiento de las variables que vamos a manejar y bueno, las tres variables que vamos a manejar es la tasa de participación de la mujer en la economía mexicana, que la vamos a tomar como nuestra variable dependiente. Vamos a ocupar como variables independientes a la tasa de escolaridad medio superior y la tasa de condiciones críticas de ocupación, y estas dos variables independientes en función de la población económicamente activa de mujeres. Bueno, y en esta parte, en este gráfico podemos observar, vamos a hacer un análisis general y sobre el comportamiento. Nuestra variable dependiente mostrada en color azul presenta un comportamiento constante en el largo plazo y es el periodo que manejamos del 2005 a 2021, relativamente constante con altibajos. Solo para el año de 2020 presenta una caída importante, esto a inicios de año, como se puede ver en el rango de tiempo, y presenta una caída más importante que respecto a los años anteriores. Pero se ve que para 2021 empieza a crecer, empieza a recuperarse, pero no alcanza a recuperar los niveles anteriores a la pandemia. Para nuestra variable de escolaridad podemos ver que esta tiene una tendencia creciente, es una variable que tiene un comportamiento creciente constante y es la más estable de las tres variables. Para nuestra tasa de condiciones de ocupación podemos ver que desde el inicio de nuestro periodo de estudio mantiene un comportamiento constante, pero para el año de 2017 comienza un aumento
Y esto es importante porque nos quiere decir que se mejoran las condiciones laborales para las mujeres, aumenta la calidad de estas condiciones y por ende su participación. Esto de primer momento. Ahora bien, en esta diapositiva empezamos a desarrollar un análisis econométrico, y en esta primera diapositiva del análisis presentamos una regresión simple en la cual nos puede dar una vista muy general de cómo se comporta nuestra serie. Para empezar, podemos ver que nuestra variable dependiente se refleja en los coeficientes, y con esta la proporción en que puede incrementar o disminuir. No precisamente son correctos estos coeficientes de primer momento, pero nos dan una vista muy general sobre los incrementos o decrementos que puede provocar en la variable dependiente las otras variables, las variables independientes. Ahora bien, mostramos una proyección sobre los 25 siguientes meses a partir de cuando termina nuestro periodo de estudio, que es de 2005 a 2021. Y estos meses entonces serían para dos años posteriores, que sería 2022 y 2023. Entonces podemos ver en el gráfico que desde el primer mes hasta el mes 24, mes 25, presenta una tendencia creciente con altibajos naturalmente, pero tiende a subir alrededor de 2 puntos. Y como vemos en la serie, vemos que inicia en 40.80 el primer pronóstico para el primer mes, y para el mes 25 aumentaría a 42.05. Bueno, y realizando un análisis sobre las raíces unitarias que pueda llegar a presentar nuestro trabajo, bueno, para nuestra serie ocupamos dos pruebas, que serían la prueba Dickey-Fuller y la prueba de Heggie. Las dos nos muestran una similitud muy grande, pero vamos a trabajar en este periodo, bueno, para nuestro trabajo con la prueba de Dickey-Fuller aumentada. Entonces, en la primera imagen, que es la de la izquierda, podemos ver que los valores estadísticos desde la prueba de niveles pasa la prueba, porque las pruebas los niveles no son más altos que nuestro estadístico. Y lo mismo para las dos siguientes para las dos siguientes pruebas, que son las diferencias de la primera diferencia y la segunda diferencia. Para la realización de la evaluación, tomamos que nuestra hipótesis nula nos dice que existe evidencia de una raíz unitaria en nuestra serie, y por esto no sería estacionaria la serie. Mientras que la hipótesis alternativa nos dice que no existe evidencia de raíz unitaria. Por lo tanto, la serie es estacionaria y podemos trabajarla. Para esto podemos ver, como les comentaba anteriormente, que el diagnóstico de niveles, en ese primer diagnóstico se rechaza la hipótesis nula, y para la primera y segunda diferencia también se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Entonces nuestra serie es estacionaria. Ahora les presentamos un gráfico de correlación en la que podemos ver que los primeros datos de nuestro trabajo apuntan, los primeros datos de nuestra serie apuntan a que hay una correlación que causa un poco de ruido, pero para el resto de las series apunta a que presenta ruido blanco, es decir, no existe tanta perturbación, entonces se puede trabajar. Ahora bien, para el vector de error se realiza la prueba a través de los modelos de errores de corrección y con el método de Johansen, de cointegración de Johansen.
pues este método de Johansen tiene los supuestos de que el vector yt de n series sigue una varianza tipo R y admite por tanto una formulación en forma de corrección de error, es decir, el vector de errores. Y también otro supuesto es que los errores ET son ruido blanco tipo gaussiano. Y el número de relaciones de cointegraciones está definido por la ecuación R igual a n menos h. Entonces, con base a lo anterior, este método nos permite probar el orden de integración en un conjunto de variables, es decir, como la existencia de cointegración entre las mismas. Y también este método, el método de Johansen, se sustenta en los modelos VAR. Hablando de esto mismo de la cointegración de Johansen, pues podemos precisar que si dos de nuestras series de nuestro trabajo se están cointegradas, entonces la relación entre ellas se puede expresar como el modelo de error de corrección, que es lo que vamos a trabajar. Y el modelo establece que los cambios en la variable dependiente pueden ser explicados por cambios de su propia historia, es decir, cambios en la misma serie dependiente, y cambios en retardos en la segunda serie, es decir, aún la segunda serie puede explicar los cambios en la primera, en la variable dependiente, y también el error de equilibrio a largo plazo en el periodo previo. Nuestra serie es estacionaria y el vector de cointegración nos indica que aunque muchos acontecimientos causen cambios en los elementos de nuestra serie y, es decir, de nuestra variable dependiente, hay una relación de equilibrio a largo plazo que une el componente independiente a los restantes. Ahora bien, pudiendo ver esta lámina, podemos observar que se nos presentan las diferentes cointegraciones que hace el Avius, que pedimos que haga Avius para nuestras series, pero la que más nos importa es la cointegración en relación a la tasa de participación de las mujeres en la economía, y nos arroja que el estadístico o que el coeficiente que va a ser para esta cointegración es de 1.00, y eso nos dice que, bueno, haciendo la evaluación, que la hipótesis nula sería que nuestro coeficiente es igual a 0, por tanto no hay cointegración, pero sí para la hipótesis alternativa, que sería que nuestro coeficiente sea igual a 1 o igual o mayor a 1, y con esto nos indicaría la hipótesis nula que el proceso es multivariante y es estacionario, y entonces el vector sería determinado por la fórmula m-1, y los vectores de cointegración para estas series tenderían a cancelar la tendencia común, pero también podría mostrar si el coeficiente es diferente de 1 o igual a 2, que nos podría indicar que solo existe un vector de cointegración entre las diferentes series. Les mostramos nuestra bibliografía y fuentes de consulta y concluimos que nuestro trabajo es preciso en lo que queremos mostrarles. Las proyecciones son correctas de acuerdo a lo que mostramos. Entonces, nuestra hipótesis en la que suponemos que el nivel de participación de las mujeres en la economía sí está en función de las condiciones laborales que imperan para este sector de la población y del nivel de escolaridad. Debido a lo que les presentábamos anteriormente de las proporciones en la regresión lineal, sí tienden a cumplirse y nuestros pronósticos son acertados. Entonces concluimos que
el nivel de escolaridad de las mujeres y la tasa, bueno, más bien las condiciones laborales, sí son variables que afectan directamente y están bien usadas para nuestro trabajo.